2, 3, your heart start beating. Your room stays quiet, mine inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Bueno, hoy he salido a correr un ratillo, que la idea que tenía era salir en bici, pero se me ha hecho tarde, son ya las 9 menos cuarto y bueno, como tenemos que preparar la carrera del mes que viene, la 8K, pues también tengo que salir a correr y he aprovechado para salir media horita y ir rodando un poco porque correr es lo que más me cuesta. He parado aquí para grabar el vídeo. Tengo varias carreras ya pensadas para este año, pero como hice con la Volcat, voy a ir anunciándolas cuando estén confirmadas. Vamos, cuando ya esté apuntado. Y hoy me he apuntado a la Vega Negra. Es una carrera nueva de este año. Es por Madrid, creo que era en Jerez. Y así como el año pasado me apunté a maratones de BTT, esta es un ultramaratón. Estas son 165 kilómetros con 3.200 metros de desnivel. Lo que más gracia me ha hecho de esta carrera, que yo creo que ha sido la decisión para apuntarse, aparte de ir con el equipo, que ir con más gente está bien, porque es casi mejor el viaje que la carrera en sí, es que va a haber un trozo de la carrera donde nos van a hacer navegar. O sea, no va a ser los 165 kilómetros señalizados. Ya algo dejé caer cuando hice el unboxing del Garmin y como tenía ya pensado comprarme el Garmin y lo iba a pedir, pues fue un punto a favor de la carrera, que me parece que hay pocas carreras así, que yo conozca es la única y está guay que de vez en cuando nos hagan navegar un poquito. Ahora lo que tendré que aprender, aparte de poner las rutas en el Garmin, será grabar waypoints. Pero bueno, me miraré el manual y ya está. La carrera esta, si no recuerdo mal, era por junio, así que al igual que la Volcat, todavía quedan muchos meses por delante para prepararla. Pero bueno, ya tengo media temporada así preparada con 2 retos importantes. Y para la otra media ya veremos, tengo una pensada. Ya más adelante lo anunciaré cuando esté inscrito, así si por lo que sea no voy, pues por lo menos no queda anunciado. Y yo creo que después de verano algo más caerá. Pero como hay muchas cosas que quiero hacer y al final no lo puedo hacer todo en un mismo año, pues voy decidiendo.